personas. Para todos, buenas noches. Muchas gracias a todos por el tiempo de conectarse, de parar quizás su trabajo o estar durante el trabajo conectados con nosotros. Creo que para César y para mí es muy gratificante ver que cada vez va entrando más gente. Tenemos 74 personas ahorita conectadas con nosotros y creo que, como dijo Tiago, se va a ir conectando mucha más gente. Entonces esperamos que este webinar de verdad sea fructífero para todos ustedes. Lo que vamos a presentarles realmente es algo del día a día que César y yo implementamos en el laboratorio. Como dijo Tiago, cada uno tiene su empresa por aparte, pero más allá de eso somos amigos que compartimos el conocimiento, que intentamos crecer juntos, ¿sí? Entonces esperamos que esto sea de su agrado. Pueden preguntarnos todo lo que se les ocurra, ya sea por el chat, ya sea que quieran levantar la mano y hagamos una intervención inmediata, y si no, como dijo Tiago, a lo último vamos a poder compartir y resolver todas las dudas. El que también quiera aportarnos algo, creo que también es buenísimo, no solamente para nosotros, sino para todo el grupo que está. Así que siéntanse en la libertad de hacernos algún apoyo, alguna intervención, algún aporte, porque créanme que siempre termina uno aprendiendo muchísimo más de todas las personas que estamos aquí conectadas, ¿vale? Entonces ahí los dejo con César. Yo voy a compartir también pantalla para que vayamos viendo la presentación. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos en este evento. En mi caso es la primera vez que hago un webinar. He dado varios cursos acá en Bogotá, en varias ciudades de Colombia, pero webinar es la primera vez, entonces pues me acostumbro un poco. Agradecerle a Tiago, a Daniel, a Iti por brindarnos este espacio, por hacernos parte de su empresa. Gracias a Alice como proveedor, que pues, también nos ha apoyado un montón en este proceso. Entonces, básicamente, vamos a hacerles una pequeña introducción de lo que sería, de quiénes somos nosotros, para que sepan con quiénes están hablando, por qué estamos aquí. Entonces, pues, César. Bueno, yo llevo 15 años trabajando como técnico dental. Con mi empresa tengo 10 años. Soy ceramista hace 14 años. Perdóname, César, que se escucha un poquito bajito el Se, micrófono. se aproxime un poco del micrófono del computador, Ok, sí, déjame, de yo muteo Cristian. el mío y lo ponemos el de César, un segundo. ¿Mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Eh, Súper. Entonces yo le subo acá porque no vamos a escuchar si nos hablan. Listo. Eh, Estabas en la siguiente. Bueno, entonces les decía que yo tengo 15 años de experiencia como técnico dental, como ceramista 14 años, con mi laboratorio llevo 10 años, eh, y eso no implica que por los años que uno lleve pueda hacer los mejores trabajos del mundo. Hay personas que llevan solamente un año, 2 años, personas de 20, 22 años que tienen unos talentos absurdos. Entonces es una construcción de muchos años y que nunca va a terminar, ¿no? No solamente por la actualización en materiales, en máquinas, en técnicas, sino también a veces tomas cursos y cosas que dejaste atrás, que olvidaste, que anotaste en un cuaderno, no las haces en el día a día. Entonces es bueno mantenerse todo el tiempo recibiendo información, cosa que uno pueda practicar, pueda repasar y pues no quedarse atrás, ¿no? Soy líder de opinión para Chofu hace unos 5 años tal vez. Con Edith hasta ahora estamos empezando con Cristian. Mi empresa es Tecnoceramic. Yo pues de cabecera soy ceramista, pero pues por la empresa obviamente tengo que saber de todas las ramas, entonces pues igual diseño, igual sé procesos de
de fabricación de circonia, de silicato, de cerómeros. Entonces, pues, vamos a hablar un poco sobre monolíticos. Sé que la cantidad de personas que están conectadas, no todos tenemos la misma experiencia, entonces, pues hablaremos cosas que para algunos puedan ser básicas, pero pues es importante que todos estemos conectados, sino que pues, no es como que se vayan quedando, ¿cierto? Mm, en el día a día del laboratorio las cosas funcionan, a veces no funcionan, se nos dañan anillos, se nos parten fresas en la fresadora, me salen poros en la cerámica, burbujas, se rompió un caso. Un técnico como cualquier otro que sufre en el laboratorio las cosas que son del día a día y que solamente pues con los años uno va depurando, va estudiando, va entendiendo el por qué suceden y especialmente con capacitación de mentores es que uno pues logra salir adelante, ¿no? Listo. Ahora yo me presento, yo soy Cristian Castro, soy técnico dental también. Hace 10 años, hace 11 años soy técnico dental y hace más o menos 10 años estoy en la parte digital. También soy dueño de mi laboratorio, donde trabajamos alrededor de 12 personas. Nuestro énfasis principal es el tema de prótesis fija, el tema de... y todo llevado hacia el flujo digital, ¿sí? También soy líder de opinión para Edit hace un tiempo corto con César. Tuvimos la maravillosa experiencia de poder ir a China, conocer desde la base cómo son todos los procesos y terminamos de convencernos porque somos, aparte de ser líderes de opinión, somos usuarios de los productos de IDIT y eso nos hizo convencernos de los productos que estamos usando, ¿sí? Entonces, como les dijimos al comienzo, les vamos a mostrar nuestro día a día de por qué escogemos estos productos, de por qué usamos esta marca, seguirla impulsando, seguirla posicionando también como se está posicionando hoy en día en Latinoamérica. Sé que también ya en Europa está bastante bien posicionada, en la parte de Asia está muy, muy bien posicionada, entonces ayudar a seguir creciendo la marca. Los que no la conocen, esperemos que se lleven una buena impresión. Los que ya la usan, que se lleven tips y se lleven herramientas útiles para su práctica. Entonces, básicamente ya arrancando con el tema, algo muy importante que hay que entender es que aquí en Colombia, por lo menos, todos estamos llamando nuestro material por el nombre equivocado. Siempre decimos circonio y circonio y circonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nombre real sería óxido de circonio, solo que lo hemos intentado abreviar y le decimos circonio. Si queremos abreviarlo realmente, deberíamos decir circonia. ¿Ok? Eso es una cosa que a veces parece muy pequeña, pero tenemos una historia muy, muy grande que nos ha contado nuestro profesor y amigo Ricardo Schaffer, y es que por simplemente expresarse de manera correcta acerca de los materiales, tuvo la fortuna de conocer muy buenas personas, muy buenos profesores, y cuando se expresaba de una manera muy equivocada, también lo corrigieron justo cuando él era el profesor, cuando era el ponente del curso. Entonces creo que desde ahí empezamos nosotros a capacitarnos, a formarnos en la manera en cómo nos expresamos de los materiales, ¿sí? Entonces, importante también entender que nuestro material, que es la circonia, tiene unas fases moleculares y tenemos que entender estas fases para saber cómo trabajar y cómo emplearlas en nuestro día a día, ¿sí? Tenemos una fase monoclínica, tenemos una fase tetragonal y una fase cúbica, que van cambiando a medida de los procesos que vamos empleando en nuestra práctica, ¿sí? Desde que fresamos, cuando sinterizamos, cuando trabajamos nuestro material, va cambiando estas fases de la circonía y hay que entenderlas para saber qué tipo de material voy a elegir para ciertas restauraciones, ¿sí? Porque uno de los errores más grandes que cometemos es que pensamos que un material no sirve para todo. Entonces tenemos que conocer nuestros materiales, tenemos que conocer este tipo de datos que son muy importantes para que el día que tengamos algún inconveniente sepamos cómo resolver, ¿sí? Algo también importante es entender que tenemos circonias que entre más translúcidas van a perder
un poco de resistencia, ¿sí? Hoy en día todos queremos circonias extremadamente translúcidas, pero extremadamente rígidas. Y hoy por hoy, es muy difícil conseguirlo. Cada vez se evoluciona más el material, cada vez se trabaja en las empresas en pro de conseguir como una balanza, ¿sí? Como una equidad entre ambas cosas, pero es definitivo que esto siempre va a pasar, ¿sí? Por eso hoy en día encontramos circonias multicapas para empezar a compensar y a suplir esas necesidades que necesitamos en nuestro día a día. Bueno, hablando de la evolución de las circonias, empezamos por el tipo uno que es tetragonal, es de 3 moles de itrio, tiene 1300 megapascales de resistencia, es opaca un 35% y son estructuras hechas para estratificar. Hasta 14 unidades podemos hacer estos fijos. En su momento, ya ahorita poco nada se ven, pero en su momento todas blancas, no venían precoloreadas. Siempre para estratificarlas y hay un tema importante y es que las casas comerciales hablan de su garantía máximo para 2 pónticos independientemente de la circonia que sea para pónticos, ¿sí? La única que no viene siendo para pónticos es la que es de 600 megapascales, que es la más translúcida. Entonces, a pesar de que esta sea una estructura muy resistente a la tipo 1, por lo menos en mi caso, yo les doy garantía máximo hasta 2 pónticos. Si me piden más de 2 pónticos, los odontólogos, pues ya bajo su responsabilidad. Luego llegó la tipo 2, que también es tetragonal, tiene 3 moles de itrio y óxido de aluminio. 1200 megapascales, es semi-translúcida 43%, también es para montar cerámica y sirve para arcadas completas. Mm, Esta sí la estamos usando, por lo menos yo aquí en el laboratorio la uso cada vez menos, pero cuando necesito también opacar sustratos muy oscuros, especialmente núcleos, uso este tipo de circonia si tengo poco espacio. Si tengo un espacio, hay otras soluciones que ya pues las hablaremos. Luego llegó la tipo 3 que es cúbica, es de 5 moles de itrio, 600 megapascales, es súper translúcida, 60%, sirve para monolíticos y también para estratificar y es máximo hasta 3 unidades. Ahí no podemos hacer puentes mayores de esto y ojalá en el sector anterior. A pesar de que 600 megapascales es una buena resistencia, pues si la casa comercial así lo dice, es preferible pues no pasarse de ahí y no tener que estar dando garantías por no hacer caso. Con esta pasó algo peculiar y es que empezamos a verla ya muy translúcida, ya las restauraciones se veían un poco grisáceas, el maquillaje en ese entonces el maquillaje no estaba tan evolucionado tampoco, entonces no lograba tapar tanta translucidez y llegar al color si tenías que igualar un central, un lateral, podía ser un poco tedioso. Ahora, el diente tiene una dentina que es semi-translúcida y el esmalte. Entonces, si tenemos una estructura que es solo translucidez, pues estamos dejando de un lado la construcción de la dentina que pues es tan importante y es la que nos va a dar toda la saturación, ¿cierto? Entonces, estas creería yo que quedaron hasta ahí. Yo particularmente no la usé, no sé si tú la usaste, poco o nada, por eso mismo, porque a la vuelta de un mes de estarla usando empezamos a ver los inconvenientes. Llegó la tipo 4 tetragonal, 4 moles de itrio, 1100 megapascales, es translúcida a un 48%, sirve para monolíticas y para estratificar, y esta sirve hasta para 14 unidades. Con esta ya podemos hacer cutback, ¿cierto? Ya podemos empezar a hacer cutback solo vestibular. Mm, a pesar de que hay que tener una muy buena técnica de maquillaje interno, porque si no, por más de que quieras ponerle solo cerámica, no hay un paso de luz real, entonces tenemos que simular que es una translucidez y esto es a punta de maquillaje. Entonces, es la que más usamos en este momento, la que más veníamos usando hasta que llegaron ya las tipo 5, pero pues nos ha ayudado muchísimo, ha servido mucho.
Tipo 5 ya es tetragonal y cúbica, que significa que esta viene por capas de opacidad. Tiene 4 moles de itrio y 5 moles de itrio, 4 en su parte cervical media y 5 en su parte incisal media. Eh, Va entre los 1100, 1050 megapascales en cervical a los 600 en incisal. Es translúcida en un 57% en incisal y en cervical es de un 43%, que viene siendo como la tipo 2. Sirve para monolíticas y para estratificados. En la tipo 4 y creo que desde la tipo 3 ya empezamos a ver precoloreados y multi, pero multicolor más no multicapa en opacidad. Entonces, pues pasa lo mismo. Si tenemos un tipo 3 que nos dicen, ok, es multi, pero es multicolor y no tiene la capa opaca que necesitamos para representar la dentina. Entonces, con la tipo 5 que pues realmente lo estamos nombrando nosotros porque oficialmente no es tipo 5 em, pues estamos desarrollando casi que todo. Yo por lo menos todas las arcadas las estoy haciendo así porque en cervical tenemos 43% de translucidez y esto tiene una relación directa con la resistencia. Entonces hablamos de 1100 megapascales de resistencia en cervical. Si ubicamos bien los conectores, si sabemos ubicar nuestra estructura dentro del bloque en la altura que es, no tener un bloque de 20 milímetros de altura para meter una estructura de 14 milímetros, sino repartir bien las capas en el tamaño de la corona. Al límite, si tenemos una estructura que cabe en 16 milímetros, metámoslo en 16 milímetros, no lo metamos en 18, en 20, porque las capas se empiezan a distribuir mal. O te quedas sin translucidez o te quedas sin opacidad. Si te quedas sin opacidad, le estás bajando la resistencia a la restauración. Ahora, los conectores tenemos que tener en cuenta que deben estar en la capa de resistencia, que es la de los 1100 megapascales. Entonces, si nosotros elevamos la estructura hacia incisal porque la queremos más translúcida, tenemos que tener en cuenta eso, que los conectores no están quedando a 1100 megapascales, están empezando a bajar su resistencia. Entonces, ubicar las coronas dentro del bloque no es solo posicionar y fresar, sino hay que ir un poco más allá y pensar en todos estos detalles que son tan importantes. Sinterizamos con las temperaturas recomendadas por el fabricante. Yo no me pongo a probar con la sinterización. Yo ¿Tú alguna tampoco? vez sí he intentado con ayuda de adultos responsables a probar algunas temperaturas, pero más que por agilizar mis tiempos o para sacar mis trabajos más rápido, simplemente para ver el comportamiento de mi material con temperaturas y con ratas de ascenso y de enfriamiento distintas, a ver cómo se comportan, pero en mi día a día trato de seguir la recomendación del fabricante, que llevan mucho tiempo estudiándolas, llevan muchas pruebas, llevan un montón de años haciendo esto y desarrollando el producto, como para que una persona que simplemente quiera ahorrarse un par de minutos o ponerse a inventar, pues pierda todo. Y después el problema no es que prueben, para mí está perfecto que prueben, el problema es que después digan es que es culpa del material, ¿sí? Porque ahí, como técnicos, nosotros a veces le echamos siempre la culpa a que el material es malo, pero definitivamente pasa que lo estamos empleando de una manera incorrecta. Entonces ya una vez que entendemos esto, sufrimos menos realmente, ¿sí? Pasa a un segundo plano, quizás si me demora un programa 6 horas o se me demora 6 horas y media, ¿sí? A fin de cuentas, creo que la mayoría de laboratorios terminamos sintetizando de noche, ¿sí? Acá en Colombia, por lo menos a las 6 7 de la noche estamos metiendo a sinterizar, cosa que al otro día, tipo 7 u 8 de la mañana, ya la circonia esté lista para sacarla del horno y empezar a trabajar. Así que si mi programa de sinterizado es de 10 horas o de 8 horas, según su horno, según sus equipos, pues no me va a generar ningún impacto positivo, sí, positivo, porque no me estoy ahorrando tiempo, porque es un tiempo en que la empresa está sin producir, ¿sí? Pero yo sé que está garantizándome un resultado óptimo en mi material y que de ahí para adelante todo lo que yo haga va a tener que salir con éxito, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Ahí hay un tema importante, es que si van a sinterizar y tienen 2 o 3 tipos de circonia, eh,
Lo ideal es que cada una vaya en su temperatura que dice el fabricante, ¿no? Ahora, las diferencias pueden ser de 20 grados, de 30 grados, y entre la experiencia y hablando con las personas que vienen fabricando y que vienen conociendo el material de hace mucho tiempo, aconsejan que si tienen que meter de varios tipos, metan en el que tiene la mayor temperatura. El que debería ser en menor temperatura no va a tener afectación. En cambio, que si es al revés, le va a faltar translucidez al que sí necesitaba más temperatura. ¿Listo? Importante eso, porque claro, ellos siempre te van a decir, no, sería mejor que tengas 2 hornos de sinterizar, 3 hornos de sinterizar. Eso sería el ideal, pero en la práctica de un laboratorio real tenemos un horno. Quizás si tenemos mucho volumen tenemos 2 hornos, ¿sí? Entonces, eso es importante lo que dices, César, que a veces usamos circonias de diferentes tipos, entonces iría siempre hacia la temperatura de la circonia más alta para no perder propiedades de esa circonia, ¿vale? En cuanto a Indeed, entonces, para la parte estética, que es lo que hoy venimos usando, ya dejando a un lado las circonias opacas, las circonias para hacer cofias o estructuras y estratificarlas, venimos hablando de circonias para hacer estética. Tenemos iSir, tenemos circonia de 3D Pro y tenemos el de Isinir, que es una circonia nueva, que eso quizá lo haremos en un webinar más adelante, porque son circonias hechas para hacer carillas, que eso es un debate enorme, pero hay de dónde sacar material, ya tenemos evidencia científica de que funciona con unos protocolos adecuados, con unas preparaciones adecuadas, con trabajo del laboratorio y clínico de una manera correcta. Hoy en día funciona, entonces el día de hoy en este webinar vamos a enfocarnos en lo que sería iSir y 3D Pro. No sé si los que están aquí conectados ya usan estos productos, han escuchado algo, qué experiencia tienen, si nos pueden ir contando también para después compartir esa información con todos, Eh, sería buenísimo. eh, Hablaremos en otro webinar sobre la circonia para carillas porque tiene unas actualizaciones muy importantes y además con los tintes de ID Biomic pues pueden lograr cosas muy muy buenas monolíticas. Em, estas dos circonias, aún me cuesta decirle circonia, en mi día a día me corrigen en la empresa, vienen de la fábrica de la mina Toso, fábrica de mina Toso. Estos son circonias de la mayor calidad que ustedes pueden encontrar en el mercado. Aisir no tiene Toso, pero no significa que sea malo. Sí, importante, muy, muy importante. Entonces, indicaciones de uso, estas circonias ya vienen hechas para hacer carillas como estamos hablando, para hacer incrustaciones, para hacer coronas anteriores, coronas posteriores, rehabilitaciones totales sobre diente, prótesis fijas de 3 elementos, prótesis sobre implantes, múltiples o unitarias. Entonces, realmente, si nos ponemos a ver, es un material que es capaz de, en prótesis fija, resolverme la mayoría, si no es que todas, pero la mayoría de necesidades de lo que los laboratorios generalmente ofrecemos. ¿Sí? Eso hace que yo no tenga que salirme quizá de mi marca y de mis protocolos y ponerme a inventar o a probar un montón de cosas para ver qué va a pasar y después que algo pase con mis pacientes, sino que este material me permite resolver toda la gama de servicios que yo puedo ofrecer en mi laboratorio. Por lo menos en el mío, esto es lo que yo ofrezco y hasta ahora me va bastante, bastante bien. ¿Sí? Hola, algo a decir. Sí, bueno, yo venía usando 3D Pro de hace bastante tiempo atrás, eh, pero pues llegó a ICIR y entró con un tema muy importante para nosotros, que en Latinoamérica nuestros costos son muy apretados, nuestra utilidad es muy ajustada. Entonces, ICIR tiene un menor costo y tiene muy buena calidad. Es de muy alta calidad y sus capas también en opacidad, en translucidez, sus tonos son muy buenos, muy, muy buenos. De hecho, salió una actualización y ICIR tiene ahora más resistencia cervical que 3D Pro. Ujú. Entonces empiezo a jugar con los dos, ICIR para ciertos casos y 3D Pro cuando necesito más translucidez, que 3D Pro tiene unos puntos más de translucidez en el tercio incisal. Medio y cervical vienen siendo básicamente
lo mismo. Acá tenemos pues que lo que les explicaba ahorita, y es que en Incisal tiene los 5 moles de itrio, tiene 53% de translucidez y mira, subió a 800 megapascales de resistencia. Y en cervical subió a 1250 megapascales. Em, Esto hace, por ejemplo, que sea una opción muy buena y muy grande para trabajos donde puedo combinar técnicas, ¿sí? Donde necesito mucha resistencia. Por ejemplo, en mi caso estamos usando mucho para prótesis sobre implantes, ¿sí? Porque por su opacidad me logra tapar los sustratos desfavorables que serían los pilares, ¿sí? Y como generalmente los trabajos sobre implantes son grandes, al tener tanta resistencia, voy a tener tranquilidad de que con el pasar del tiempo no voy a tener problemas. Eso sí, como siempre lo vamos a ir retocando en el webinar, cumpliendo con los protocolos adecuados en cuanto a conectores, en cuanto al diseño, en cuanto a hacer pruebas. a la tensión que pueda tener la estructura sobre los pilares, que es, para mí es uno de los mayores fracasos que puede haber. Muchas veces los odontólogos no se fijan la pasividad que pueda tener la estructura sobre pilares, especialmente sobre implantes, que no hay ligamento periodontal y están tan firmes los pilares. Cementan, si tienen que hacerle un poquito de fuerza, la hacen para que baje la estructura. eh, y ahí es donde empieza a haber una tensión y de ahí para adelante, en Todo va a poco fracasar, o mucho tiempo, va a fracasar. es verdad. Entonces, él viene de toda la gama de colores, ¿sí? Anteriormente, estas circonias venían en los colores bleach, que por ejemplo en Latinoamérica se usan mucho, venían white, ¿sí? Venían como un blanco nomás. Y ya con el pasar del tiempo y de la evolución, ahora vienen ya por toda la gama de colores de la guía Vita, que sería 0M1, 0M2 y 0M3. Eso también me ayuda mucho a resolver y a poder tener una variedad más grande de materiales para trabajar, ¿sí? Viene hecho para la mayoría de fresadoras, ¿sí? Para bloques universales de 98, para bloques de 95, de bloques de 92 que son como triangulares, Los de Aman que son los de Aman, esto, la es decir, Motion. esto sería Sitcom San, Ujú. viene para Sirona y viene para otras máquinas que no sé qué otras o qué otro tipo de diseño de bloques pueda verse. Yo creo que son las que he usado. Ahora, tenemos una gama amplia de colores, sí, pues tenemos toda la guía clásica, pero pues a la práctica por lo menos yo no compro todos los colores. Yo tengo como los básicos y con los tintes de ahí yo puedo llegar al color que yo quiera, puedo bajar la luminosidad, la cantidad que quiera, obviamente trabajando sobre capas de cocción y capas, no todo de una vez porque pues es difícil manejarlo así, pero pues sí, tienes todo lo que puedas necesitar a la mano, pero pues como por bajar costos en la empresa, por lo menos yo tengo, no sé, por muchos 6 colores y con eso yo hago todo lo demás. Siempre ofrezco un color o dos tonos más claro del que me están pidiendo. Si a mí me piden una 3 yo ofrezco una 2. Si me piden una 2 yo ofrezco una 1. Y con tintes bajo el valor, le doy el matiz que necesito y le doy la saturación que necesito. ¿Por qué? Por dos razones. Una, el odontólogo se pudo haber equivocado en la toma de color y donde me diga, necesito aclararlo, el sonido está fallando mucho. ¿De César o de Cristian? Para que lo organicemos. ¿Nos pueden responder ahí, por favor? Ya escucho, yo escucho bien. Quizá puede ser tu computadora Sí, mira que para que los lo demás tengas, están para que escuchando lo bien. tengas presente. Entonces, revisemos y si no nos vuelven a avisar y vamos mirando cómo resolvemos, ¿vale? Mira que sí, sí están escuchando bien. Sí, 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 sí. ¿Listo? No pasa nada. Sí, va tranqui. Hicieron perder la onda. En lo de que pasas un color más claro, Ok, normalmente. entonces, primero porque el odontólogo se puede equivocar de color y me dice, no, César, toca aclararlo. Entonces, básicamente le quito el maquillaje y ya aclaré un tono. Si es más de un tono, pues si ya le cobro, le digo, no, doctor, pues este fue el color que me envió. Ahora, pues si toca oscurecer, se oscurece sin ningún problema. Eso es una razón. La otra razón es que si yo estoy trabajando sobre un lienzo más claro, tengo más posibilidades de caracterizar. Si te piden una 3 y tú le presas una 3 ya estás supremamente limitado ahí
de generar contrastes, generar matices, porque el diente no solamente es plano A3, sino tiene un montón de matices, entonces por eso siempre peso uno más claro. Ok. Esto es lo que César ahorita hablaba un poquito de la diferencia de IDIT con otras marcas y es esa multicapa de IDIT, ¿sí? Y por eso también es muy importante entender dónde colocar nuestros conectores para no ver afectado nuestra resistencia a los materiales, ¿sí? IDIT tiene, eso hasta hace un tiempo, tenía solamente 3D Pro, que tenía mucho más lucidez, ahora con ICIR ha regulado esa translucidez para casos donde no requerimos de excesiva translucidez, entonces tenemos la opción de trabajar con dos bloques que siguen siendo multicapas y con diferentes translucidez. Por esa razón, ICIR tiene como una percepción de que es más resistente, porque su capa incisal es un poco más reducida a como viene siendo los demás materiales, las demás marcas. Aquí está el programa de sintetización que nos recomiendan, donde para estructuras de 1 a 3 unidades, el programa nada más es de 2 horas. Entonces, sigue siendo una circonia demasiado rápida. Creo que la persona que quiera sintetizar más rápido está loco. Sí, o sea, 2 horas realmente para un trabajo que sube a 1550 grados, hacerlo más rápido es arriesgar sus estructuras, arriesgar su horno, quizá perder más tiempo del que realmente está necesitando. Entonces, como les decíamos anteriormente, sí es muy importante seguir las recomendaciones y entender que a mayor cantidad de unidades o de volumen de material que metas a sintetizar, pues debo aumentar el tiempo de mi sintetizado. ¿Sí? De aquí a prótesis de 4 a 6 unidades son 3 y 4 horas más o menos, que también sigue siendo un tiempo muy reducido. Y ya normalmente cuando tenemos trabajos de arcos completos, el programa puede extenderse, creo que son a 8 horas más o menos, que lo que les decía, si dejamos sintetizando de un día para otro en la noche, pues para mí está bastante bien, con el fin de que no vaya a sufrir mi estructura al día siguiente y trabajando. Es Respecto a importante esto, decir también, solo una tip, que algunos técnicos me preguntan siempre, Thiago, porque hay tres tipos de sintetización, ¿sí? Pero podemos utilizar siempre la sintetización más larga, no hay problema. Pero si yo quiero Tenemos 3 hacer más programas, rápida, pero ahí, si queremos usar el programa más largo, no tengo ningún inconveniente. sí. Y también para no dañar el horno, porque si queda haciendo sintetización rápida, siempre solamente rápida, si queda más, necesita de utilizar más la resistencia, ¿sí? Entonces, se puede Y claro, dañar su vida más útil rápido se la reduce. resistencia. sí, Entonces, si no ahora, quieres hacerla rápida de 2 o 3 horas, podemos utilizar siempre la más larga, no hay problema. ID tiene una circonia especial para sinterización rápida y tiene un horno especial, entonces, pues es hacer una inversión adicional si uno quisiera meterse por esa línea, porque con este proceso que ID logró, pues baja muchísimo la probabilidad de error por tener una sinterización rápida. Pero pues es más como, pienso yo, para laboratorios de alta producción que pues van a tener un horno y van a tener la necesidad de sintetizar tan rápido. O sea, como decía Cristian, estamos acostumbrados a sintetizar en la noche, entonces pues no es un inconveniente. Y respecto a si alarga el tiempo de sinterización, no solamente buscando un enfriamiento lento, sino también un ascenso lento que es muy importante. Tiene el mismo peso de gravedad si ustedes ascienden rápido la estructura de temperatura como si la bajan rápido de temperatura. Esto obviamente también es muy importante que sigamos conservando o sigamos llevándole a nuestros odontólogos un buen concepto de preparaciones. Creo que de ahí es la base de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que respetar grosores mínimos de mi material, si quiero tapar colores, si quiero cambiar colores. Es muy importante también para el tema del diseño y del fresado de de mis materiales. Es importante contar con espesores mínimos, contar con bordes que sus terminaciones no sean agudas, sus paredes también que no sean retentivas, que lo mejor pulidas posible las restauraciones
¿sí? Eso también aumenta significativamente los procesos de adhesión de los materiales. Entonces, que nuestros odontólogos no pierdan o no piensen que como cambiamos de analógico a digital, él puede seguir haciendo protocolos convencionales, sino que tenga en cuenta que para flujos digitales las preparaciones también van cambiando con el tiempo, ¿sí? Y eso cada laboratorio lo tendría que ir compartiendo con sus odontólogos porque va a depender de sus máquinas, va a depender de sus equipos, de sus calibraciones, pero sí que hagan ese feedback con sus odontólogos de que la preparación para el flujo digital si migra un poquito, si tiene que mejorarse un poquito. Muchos odontólogos a veces pasa, lo digo por lo que yo he vivido, y es que dicen, no, ¿sabes qué? Digital no me gusta, no sirve, no funciona, pero no están dispuestos a hacer esa transición y piensan que de un abrir y cerrar de ojos todo va a funcionar y a veces es una curva de aprendizaje que tiene que hacer el odontólogo y el laboratorio y que muchas veces no estamos dispuestos a hacer esa curva. Entonces sí es importante que los laboratorios nos entrenemos para poder entrenar a nuestros odontólogos de la misma manera y que también crezcan con nosotros, ¿sí? Nos hicieron una pregunta respecto al enfriamiento. No sé si Tiago nos puedas confirmar. Eh, no solamente los integrantes del mismo hasta el comienzo del... ¿qué? Ah, creo que está... Sí, sí, sí. Es verdad lo que están contestando y es que aquí no se incluye el tiempo de enfriamiento dentro de ese tiempo, porque Ah, sí, claro. 2 horas no se va a demorar un programa Con de enfriamiento y sinterización. todo, sí, o sea, el programa, el ciclo de sinterizado es de 2 horas. De ahí lo que se demore de la temperatura final, descender hasta poder tener una temperatura de manipulación para el usuario, Ujú. que eso generalmente es como 1 hora y 30 más o menos. Sí, por lo menos Más o en el menos. caso de 7 unidades dura como 15 horas el programa. Por lo menos debe durar unas 10 horas, por lo menos 12 horas debe durar más o menos el programa de sinterización, el más largo. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante esa aclaración, ¿no? Que estos tiempos que nos da la fábrica son tiempos del proceso del horno en tener la estructura ya sinterizada, que ya esté lista para trabajar, tenemos que también tener un enfriamiento de nuestras estructuras. Amigos, nos faltan muchas diapositivas. ¿Hasta qué horas vamos, Tiago? Hasta las 11. Oh, vamos, vamos. ¿Listo? Entonces ahora ya pasamos a 3D Pro, que lo que decía César, ya está con la fábrica de Toso, que es un circonio, un polvo de circonio muchísimo más fino, de más calidad, ¿sí? Y eso hace también que tenga una calidad mejor en total, el material que tenemos. Lo que pasa es que las partículas de circonia que se encuentran en el mercado de bajo costo no son homogéneas. Hay unas partículas dentro de esa circonia que son grandes y otras pequeñas. Entonces, en la sinterización no es una sinterización tan compacta porque hay espacios. Entonces, Toso, pues básicamente eh, ¿cómo se Logra dice? como homogenizar las Logra que las partículas. partículas sean del mismo tamaño. Les garantizan, era la palabra que estaba buscando, que las partículas son todas muy pequeñas y además son homogéneas. Entonces, por eso tienen tanta resistencia y tan buena calidad. ¿Listo? Entonces, una ventaja también de la Zirconia ID es que su multicapa no viene un poquito más en degradé, la transición de color es mucho mejor y eso hace que muchas veces veíamos trabajos con otros materiales donde se veía lo que llamábamos como un efecto bandera y es como en la transición de color muy agresiva que llevándolo a la boca no funcionaba bien, ¿sí? Entonces, eso sí es una particularidad que tienen estos materiales. Especialmente 3D Pro tiene Transiciones muy buenas. este avance por encima de todos los demás y si no estoy mal fue el primero en el mercado que logró esto. Y es que la capa casi que sea imperceptible las capas, como mostraba Chris en la anterior que se notan en esta, pues pueden ver que es muy sutil y se asemeja pues mucho más al diente. ¿Listo? Entonces ya empezando con el tema digital, esto es más o menos lo que nosotros hacemos en el día a día. Este es un caso que estamos haciendo, pues que hicimos con César, donde principalmente lo que hacemos es diseñar nuestras restauraciones. Está un poquito adelantada la velocidad para que sea más rápida, yo les voy a ir explicando. Lo que partimos siempre es de un prototipo, ya sea analógico, ya sea digital. En este caso teníamos un prototipo analógico, que es el de color azul, y buscamos siempre morfologías lo más similares a ese prototipo que ya el doctor nos aprobó. En mi caso, es muy útil siempre cuando hago trabajos de dentogingivales,
usar morfologías que tengan un poco de raíz, porque a la hora de hacer la gingiva también entiendo un poquito de dónde está la raíz de mi diente y cómo eso va a interceder o va a interferir en el diseño de mi encía, ¿sí? Entonces yo muchas veces uso morfologías que tengan un poco de raíz para ayudarme en el tema del diseño, ¿listo? Entender también que es muy importante el tipo de trabajo que quiera hacer, ¿sí? Si voy a hacer una restauración monolítica, si va a ser una restauración con reducciones, miren lo que yo les decía, que aquí, siguiendo el contorno de las raíces, puedo saber en qué áreas tengo más volumen, en qué áreas tengo un poquito más de depresiones, ¿sí? Voy colocando mi encía transparente y eso me ayuda mucho a hacer quizá una morfología un poco más real, un poco natural. Anteriormente le dedicábamos, en el laboratorio le dedicábamos mucho tiempo a esa microtextura desde el diseño, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que ninguna fresadora es capaz de replicar todo esto. Es hoy que nos preocupamos de hacer unos contornos adecuados, una oclusión adecuada, unas formas adecuadas, que la microtextura la terminamos dando nosotros con nuestra cerámica, con nuestra mano, conocemos un tallado de la circonia en estado verde antes de sinterizarlo, ¿sí? Que si respetamos los principios de nuestro diseño en cuanto a conectores, en cuanto a oclusión, en cuanto a función, es más que suficiente para nuestro trabajo. Hacemos un poco de ángulos líneas y voy a hacer en el caso monolítico. Yo en un principio cuando empecé a hacer encías, yo le daba la morfología a la encía, pero ya no por la técnica que uso hoy en día para maquillaje, que es con tintes que generan volumen, son 3D, entonces yo le doy la textura con ese tinte. Entonces ya no me pongo a hacerle tanta cosa a la encía. Importante pensar que como va a ser fresado, tengo que tener una estructura que pueda ser procesada, ¿sí? No todo se puede fresar, eso es una cosa que a veces nos cuesta, te lo hablo en mi experiencia, yo pensaba que todo lo que yo diseñaba se iba a poder fresar y entendí después con el tiempo que no, que a veces siempre hay un factor de pérdida de información y eso hay que entenderlo, por eso también es importante la manipulación del trabajo en un estado verde antes de sintetizarlo para poder obtener el resultado que yo quiero tener. Entonces, no siempre las fresadoras nos dan todo. También va el talento humano, la habilidad del técnico dental o del operario para tener el resultado que quiero tener. Entonces, básicamente ese fue el diseño. Si ustedes vieron en una parte, hice un poco de reducción para colocar encía, para colocar más volumen. En otra parte sí la dejé como está mi diseño, como fue mi diseño inicial. Entonces, este era el caso. Este fue el diseño que logramos. Si ustedes ven, están los contornos adecuados, las formas adecuadas, pero no mucho más. ¿Listo? E hicimos acá una reducción respetando la anatomía, mamelones, áreas de contacto, ¿sí? En la parte de la encía si va a llevar encía, tener el espacio o el volumen para colocar el material que voy a añadir, porque generalmente queremos hacer monolítico o queremos ponerle cerámica, perdón, estratificar algo, pero le dejamos el volumen final. Y ahí es donde tenemos que empezar a punta de tallar y desgastar, darles espacio para mi material cerámico y es donde empezamos a tener problemas en nuestros materiales. Lo ideal de una circonia que sale de sinterizar es que se toque y se pula lo menos posible y sobre todo con fresas que puedan generar daños en nuestras estructuras, ¿sí? Entonces, intentar que desde nuestro diseño esté adecuado, nuestro fresado sea lo mejor posible y nuestra intervención manual antes de sinterizar sea lo más efectiva posible. Ese tipo de cutback lo hago cuando el odontólogo me pide sí o sí estratificado, que sí que quiero estratificado, que yo no quiero maquillaje, ok. Sin embargo, yo diseño dejando toda la pared palatina en oclusión de la circonia para que tengamos full resistencia. Nos olvidamos del problema del chipping, de que se desprendió la cerámica. Esto ya quedó a un lado porque pues toda la oclusión va a caer sobre la circonia. De esta manera podemos hacer una saturación en el maquillaje interno, tiene que ser mucho más saturado de lo que hacemos un monolítico, porque le vamos a poner encima una capa de esmalte, a veces una capa de dentina, y va a tapar lo que maquillamos, entonces debe ser saturado ese maquillaje. Hay varias técnicas para lograrlo,
pero si el odontólogo no me está pidiendo estratificado, yo sí o sí me voy con un monolítico, hago un muy buen maquillaje, lo mejor que yo pueda, y ahorro tiempo, que es lo que pues más necesitamos, lo que más vale. Entonces, como les decía, anteriormente me preocupaba mucho por esa microtextura que veía en redes sociales y que veía por todos lados. Cuando entendí, tuve mis equipos en la mano, en el laboratorio, me di cuenta de primera mano que era necesario más una buena morfología, una buena oclusión, una buena función, y que después el resto se lo daban los chicos en el laboratorio, Por lo que ¿sí? decía Cris, es que no, es imposible expresar. Es imposible perder esa textura que a veces vemos y nos dejamos descrestar y pensamos que la morfología o entre más anatomía o más detalles tenga mi librería de diseño, el fresado va a ser idéntico y no pasa. A veces como que nos decepcionamos un poquito de eso, ¿sí? Es importante que tener en cuenta esa triangulación o esa calidad de mi malla a la hora de procesarlo. Eso es lo que realmente importa, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cuando hacemos un trabajo digital? Hacemos un diseño, lo intentamos pasar por Mesh Mixer o por algún programa de estos con el fin de darle un poco más de calidad a mi archivo y cuando procese, que procese lo más detallado posible esa textura o esa morfología que logré yo hacer en mi diseño, ¿sí? Entonces ese es un pequeño tip que hacemos cuando tenemos muchos detalles o queremos copiar mucho, pero teniendo en cuenta que esto también afecta en mi fresado, en mi cálculo, en mi simulación cuando estoy llevándolo al bloque, Más ¿sí? se va a Porque demorar. va a consumir más recursos de tu computadora y más se va a demorar. A veces quizá este exceso queremos darle más y más y más y ya la máquina colapsa y no es capaz de hacer y nos termina entregando un resultado que no es consecuente. Entonces, prueben y vayan calibrando esto para que lo encuentren el punto ideal de su trabajo en cuanto a inversión de tiempo y el resultado que obtienen. A la práctica, ¿ves diferencia? A la ¿Que dupliques práctica. la malla? O En algunos casos, cuando la morfología tiene una macrotextura bonita, sí veo diferencias, pero que se justifique en queriendo ser productivo, quizá no. Quizá no, porque a fin de cuentas terminamos haciendo una intervención manual, quitando conectores, puliendo, individualizando, y quizá ahí también va a ir la mano del técnico al arte de sintetizar. ¿Sí? Y entender que en Exocat tenemos librerías cargadas o integradas, personalizadas y naturales, ¿sí? Que nosotros generalmente, los que han hecho cursos con nosotros, saben que las anatomías genéricas o integradas por Exocat, recomendamos no tocarlas porque tienen un déficit de calidad a la hora de trabajar. Entonces es cuando muchas veces las personas que están entrando a digital se frustran un montón. ¿Sí? Nos dicen, no, mira, es que hice un diseño y se veía muy lindo y cuando se adaptó se deformó todo. Yo prefiero encerar a mano. Prefiero hacerlo analógico porque me funciona, porque me rinde, porque me va mejor, no tengo que repetir. Entonces no se frustren con eso, intenten probar morfologías distintas, personalizadas, creadas que son creadas básicamente por usuarios, donde tienen mejor característica anatómica, mejor característica en cuanto a la malla a la hora de trabajar, ¿sí? Que miren la diferencia de lo que podemos obtener con unas librerías de una biblioteca bien seleccionada. hay morfologías que a mí personalmente me cuesta mucho igualar, que la Sí, fresadora, la librería y la fresadora ya vienen con una morfología muy buena y si yo necesito igualar otro diente a eso solo por práctica, es muy difícil. O muy, sea, las muy difícil. máquinas y la librería viene muy buena y le ahorran un montón de tiempo y de Sí, trabajo. sí. Y tenemos anatomías naturales que básicamente es lo que hacemos cuando copiamos el diente de un paciente y lo queremos replicar. Tipo, tenemos uno si queremos hacer un 21, hacemos un espejo y podemos replicar. O con software terceros donde me entrega morfologías de dientes naturales que puedo usar en mis pacientes, ¿sí? Que son, este sería como el resultado de donde quizá a veces vemos que no hay simetría, ¿sí? Pero sí hay armonía. Es lo que para mí, en mi gusto personal, deberíamos buscar y es armonía. Los dientes y en el cuerpo humano no hay nada simétrico. Eso es importante entenderlo, ¿sí? Básicamente esa es la manera en que hacemos parte de nuestros diseños, donde siempre intentamos trabajar con fotografías, donde intentamos que nuestros diseños sean facialmente guiados, ¿sí? Donde podemos tomar medidas, donde podemos cambiar las veces que necesitemos nuestro diseño, nuestras anatomías para trabajar, que eso para mí es la ventaja más grande del digital, es que podemos cambiar de un momento a otro todas nuestras
morfologías y entregarle a un paciente una propuesta o varias propuestas para que se sienta cómodo y sepa hacia dónde vamos a ir orientados. O sea que con analógico, pues evidentemente era muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, importante también determinar mi anatomía correcta para hacer un buen diseño y es basándome en qué, en la parte cervical de mis dientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo acá 3 librerías que son muy lindas a los ojos de la gente, pero todas me van a funcionar, evidentemente no. Tengo librerías que son muy triangulares y no adaptan bien a lo que mi caso necesita. Esta está un poco mejor, pero sigue sin estar perfecta. Y esta, miren cómo encaja muy bien en la parte cervical de mi paciente. Entonces, a veces nos casamos con una única librería y queremos que todos nuestros casos sean con esa biblioteca y no para todos los pacientes es adecuada. Entonces, siempre tengan, yo no digo que tengan 200, 300 bibliotecas de dientes, pero si tengan un par con el cual puedan echar mano y resolver la mayoría de sus trabajos, ¿sí? Básicamente con las tres o cuatro formas bases que son triangulares, rectangulares, ovoides, ya con esto Puede resolver, puede un resolver todo. montón por hacer. ¿Sí? Entonces mira cómo hicimos siempre un prototipo. Para nosotros es importantísimo no hacer una dentogingival del diseño a la circonia inmediatamente, sino hacer prototipos, hacer jig de verificación. Eso es esencial. eh, Sin prototipo, no se puede hacer nada. nosotros Cero. no fabricamos nada si no se prueba un prototipo primero. Sí, eso sí es vital. Obviamente, si hay que hacer un rodete, se hace un rodete, no hay ningún inconveniente. Se puede hacer un enfilado analógico si usted gusta, si usted tiene preferencia por eso. Lo que pasa es que para mi gusto, traspasar ese enfilado analógico a una prótesis atornillada cuesta un poquito más, perdemos detalles, un montón de cosas, pero si puede, para mí sería como un mandatorio hacer un prototipo antes de trabajarlo. Nosotros anteriormente lo trabajamos en resinas de color beige o de color gris o del color que tuviera en ese momento en la impresora. Funcionaba bien porque cumplía el objetivo que yo quería tener y era poder evaluar mi oclusión, poder evaluar la exposición de mi diente, la exposición de mi encía, mis planos, todo lo que necesitaba y ya pasaba a hacer la producción de mi trabajo. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Hemos migrado a resinas de color más parecidas al diente, porque para el paciente, aunque no lo crean, sí es significativo. No es lo mismo verse una boca gris a una boca en color claro, color diente, que nos ayuda muchísimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? A esa resina de color de diente le ponemos una capita de cera base. Para mí eso es un tip que me ha ayudado muchísimo, porque si el odontólogo quiere modificar, por ejemplo, me va a decir, Cristian, yo quiero que el diente sea más largo. Como es cera, lo puede desgastar, puede pasar un bisturí, un tallador y libera la cantidad de cera que necesite. Y por el contrario, si quiere hacer dientes más cortos, le puede agregar cera base, cera para rodetes, como le digan en su país, y eso hace que ya tenga un montón de información ganada, ¿sí? Eso hace que yo tenga muchísimo trabajo adelantado. Quizá esta pequeño tip me ha ahorrado hasta una cita con mi paciente, porque ya el doctor definió la altura de mis dientes, o el tamaño de mis dientes y el tamaño de mi gingiva, y yo ya puedo pasar a un prototipo mucho más acertado y no tengo que estar otra vez evaluando a ver qué está bien o qué está mal. ¿Sí? Entonces, esta parte simplemente será base, será para rodetes, ¿sí? Para superior o para inferior, para hacer ese tipo de trabajos que llevamos barras, siempre, siempre, siempre hacemos prototipo, hacemos un prototipo monolítico hasta que no esté perfectamente aprobado, no hacemos la barra y una vez tenemos la barra fresada, hacemos la estructura en titanio y la supraestructura la hacemos nuevamente en resina para ver que no hubo ningún tipo de variación antes de maquinar nuestra circonia y que si hay que hacer ajustes, se hagan sobre la resina, que si se daña no me interesa, pero que el doctor no toque mi circonia, además porque generalmente pasa, si hay acá odontólogos me disculpan, que cuando pulen las restauraciones, las pulen muy mal y después pasa que el trabajo fracasa y la culpa es del laboratorio. Entonces, respetemos ese tipo de procesos y de protocolos que llevan a que el trabajo salga lo mejor posible. Entonces, básicamente ese es el paso a paso. Hacemos un diseño, hacemos un prototipo y después de ese prototipo, ahí sí hacemos la parte cerámica. Con eso garantizamos que el trabajo salga bastante, bastante bien, ¿sí?
Ya para pasar a la parte de fabricación de la zirconia, ustedes saben que la fresadora pues no logra individualizar bien. Hay zonas que la fresa tiene un diámetro. ¿Consideran que hay compatibilidad de fuerza entre el titanio y el zirconio de la arcada completa? Compatibilidad de fuerza entre el titanio y un zirconio de la Pues arcada. mira que nosotros, yo vengo haciendo esa técnica hace un año y medio, más o menos, un año, ponle tú, y fue una manera en la que encontramos una solución a que tenemos implantes, sobre todo en maxilar inferior, implantes muy anteriores, y tenemos que hacer un arco, no gigante, no hasta el 7 pero sí un tramo que a sector posterior me tenga que extender un poco, y esos cantilevers en circonia sí pueden ser críticos. ¿Qué me gusta? Que si pasa algo, le pasa algo a mi material cerámico, a mi circonia, pero mis implantes no se ven afectados. Para mí esa es la mayor virtud que yo puedo encontrar en hacer ese tipo de casos combinados, ¿sí? Ahorita también estaba, de hecho ayer estaba hablando con una doctora amiga mía en cuanto a si titanio con una estructura, una supraestructura un poquito más, con un módulo de elasticidad un poquito más alto para que sigamos mejorando ese impacto en la oclusión, y estamos viendo si migramos a materiales impresos definitivos o no, pero para mí hoy en día la mejor manera de hacerlo en mis manos, en mi laboratorio, es con circonia, y nos ha funcionado demasiado, demasiado bien, para serte franco. Idealmente trabajando este tipo de trabajos, de casos sobre multiunit, ¿sí? Porque también me va a dar una pasividad muchísimo más grande. Ahora, es de una absoluta pasividad una estructura en circonia sobre una barra en titanio, cosa que no es compleja de lograr cuando tienes pilares, cuando hay pilares que son, nos envía el odontólogo pilares prefabricados para que uno microfrese, que pues es difícil lograr el paralelismo ahí. Si uno los diseña y los fresa, pues va ganando. Si es sobre multiunit, va ganando, pero por una pequeña discrepancia que haya en la toma de la impresión, que los pilares no tengan la distancia igual en el modelo que en Boca, en el escaneo, ya empiezan a haber tensiones. Esto se Sí. elimina totalmente. El titanio no se va a fracturar, no va a tener ningún inconveniente, y la zirconia descansa libre encima del titanio. Ahora, hay muchos que piden copimil Que es como esas prótesis Toronto que cementamos coronas individuales. por la facilidad que si se fractura una corona, solo reemplazan una, pero la higiene es difícil. Por más de que uno haga un muy buen sellado de la encilla, de la encía contra cada corona, la higiene no es tan buena, siempre van a haber pequeños gaps. Y sí, puede reemplazar una corona, pero ahora, en este caso, podemos seccionar la circonia en tres partes. Entonces, que fracasó un segmento, se Se reemplazan repite un cuatro, puente de tres, un puente de tres, cuatro. cuatro No dientes. repetimos todo un arco, y lo que te decía, no se sacrifica la supervivencia del implante, que para mí es lo más fundamental. ¿Sí? Sí, también se puede en cromo cobalto y lo hacemos. Sí, también se puede en cobalto cromo. Lo Sí, único es que ganas peso, pero el resto, sí. Y es importantísimo en el material que lo hagas, sea circonia, sea titanio, sea cobalto cromo, el pulido en la parte basal es lo más importante, ¿sí? Para que la placa resbale y no se acumule placa alrededor del implante, ¿sí? ajá. Hoy en día hay una laboratorio en Europa que está haciendo esa estructura primaria, la barra, en la misma circonia, directo al implante, con una circonia específica, ¿sí? Que me pareció muy curioso. Yo de hecho le iba a presentar a Tiago para ver qué tan viable es eso, claro, con unas condiciones de trabajo específicas, pero también estamos migrando a circonia sobre circonia. Entonces ya ahí todavía vamos a tener un poquito más de biocompatibilidad con nuestros tejidos y demás. Mira, aquí es una pregunta. ¿El cromo cobalto puede llegar a tener problemas con las reacciones galvánicas del titanio del implante? Uy, gran pregunta. No Pues tengo ni la menor idea. yo tampoco nunca lo había contemplado. Yo tampoco nunca la he contemplado, pero voy a preguntar porque la verdad no me sé la respuesta, nunca había pensado en esa posibilidad. Sí se puede hacer una estructura en PIC sobre el titanio, ¿cierto? Sí, El tema es que pues eso tiene un recubrimiento estético que es básicamente en cerómero o en acrílico, y esto pues le da menos longevidad que una circonia, básicamente.
pero pues va a resistir igual y eso Sí. no Y tiene hay otra ningún cosa que inconveniente. para mí no me gusta del tema de PIC, y es que pensemos que tenemos T-Base o interfaz de titanio, ¿sí? Tenemos PIC, tenemos coronas encima en circonia y tenemos recubrimiento de la gingiva en composite. No solamente dental, sino a nivel general, entre más interfaces y materiales distintos tengas, más posibilidades de fracasos hay. Por eso anteriormente sufríamos mucho de lo que era chipping, porque teníamos dos materiales distintos que se comportaban distintos, ¿sí? Con coeficientes distintos y generaban fracturas en nuestros materiales. Entonces, entre más interfaces tenga, yo siento que a veces puede ser un poquito más crítica la situación. Bueno, suerte no, finalmente no le esta. Básicamente es que ustedes con los ángulos transicionales o los ángulos línea, ustedes pueden jugar totalmente con la forma de un diente. Pueden tener el marco del diente el mismo, pero si ustedes los hacen más anchos, los transicionales, el diente lo vuelven más ancho. Si lo hacen triangular, si lo hacen ovoide, van a cambiar totalmente la forma. Esto aplica para los casos de que un central tiene más espacio que el otro central, entonces jugando con transicionales, ustedes pueden llegar a la forma que quieran. Obviamente no queda idéntico, pero sí es una ilusión que un paciente fácilmente puede percibir como simetría. Estas imágenes son de Ricardo Schaffer, Sí. son autoría de él, las pusimos porque nos parecen muy buenas, muy puntuales, y es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Esto lo venimos aplicando en cualquier material que hagamos, que son morfología, que son texturas. Entonces hablamos de lóbulos de desarrollo, que son los dos que generan las divisiones entre los mamelones. Tenemos las cavidades gingivales, que son las tres rayitas que ven ahí. Yo a veces la hago, a veces no la hago, a veces las hago más largas. El acinturado, hace poco lo empecé a hacer, la verdad. Uno ve dientes todos los días y solamente lo percibe cuando alguien se lo muestra. El resto, uno por sí solo es difícil que empiece a notar muchas cosas que son evidentes. Entonces, el acinturado yo hasta hace poco lo empecé a hacer y me parece que cambia totalmente. Las restauraciones les dan una naturalidad gigante. Y las periquematías, pues sí, son líneas de crecimiento que, pues en teoría son 5 por milímetro, difícilmente lo vamos a hacer, pero con que las Y insinuemos, difícil medir eso. Creo que es sí, dificilísimo, es imposible medirlo. pero con que las insinuemos, pues estamos replicando la naturaleza de los dientes. Este tema es supremamente importante y es por lo que unos hacen diferencia de otros, y es que los trazos del fresado o del pincelado sean rectos. Inevitablemente la fresa te va a hacer un trazo recto, pero entonces, ¿cómo lo puedes evitar? Haces el trazo y luego empiezas a hacer unas X, como se notan en todas las imágenes, para desgastar ese ángulo que deja la fresa. Entonces, cuando tú empiezas a romper esa línea recta, haciendo trazos en diagonal, ya generas esas curvas que realmente tiene el diente y no trazos rectos, que es con lo que muchas veces uno lucha cuando está puliendo puntualmente. Esta cocción me pareció buenísima, la vine a aprender hasta ahorita que fuimos a IDIT del maestro Kang, y es que él elimina la tensión superficial con esta temperatura, con este programa. Yo tenía la circonia lista, sinterizada y empezaba de una vez a maquillar o a ponerla por lo menos la primera capa. Y no había notado la diferencia de eliminar la tensión. Yo venía eliminando la tensión, era montando cerámica y en otros temas, pero no sobre la circonia porque no veía mucho el cambio. Ustedes meten a esta temperatura y sale lista y el tinte tiene una muy buena adhesión sobre la superficie, no se les corre, no se les vuelve grumoso y puntualmente lo que ustedes quieren poner, ahí les queda. Esta cocción súper recomendada. Si le quieren tomar foto, igual quedó grabado, la sesión queda grabada, la pueden revisar. Si le quieren tomar foto, tómenla. Al igual que ustedes, esta foto también es una foto tomada en nuestro celular en el curso porque realmente fue una temperatura o un programa que nos ayudó muchísimo al resultado de nuestro trabajo. Ahí ustedes están viendo que él le pone de ascenso 80 grados por minuto. Resulta que con Cristian quedamos locos en Edit porque ellos manejan, pues Kang maneja las cosas totalmente distintas.
Entonces, él hace este ascenso y no tiene ningún inconveniente. Pero pues nosotros en nuestra práctica y en lo que venimos estudiando tiempo atrás, hacemos ascensos lentos. Si es una arcada de 35, de 30 grados por minuto, si es un fijito de 3 hasta 55 como máximo, más que eso no, por lo menos yo No, a mí me no da lo miedo. hago. Y él le pone 3 minutos de holding y bueno, ya abre dependiendo del caso. Pero pues importante aclarar eso. Él lo maneja así, le funciona, pero pues nosotros no lo hacemos de esa manera. Sí, lo que cambiamos era como los grados de la rata de ascenso. Ujú. Es lo que más cambiamos. ¿Listo? Como les decía hace un momento, pues las fresadoras no pueden replicar toda la morfología y la individualización que uno pueda generar desde el diseño, porque el ángulo de la fresa no llega hasta allá, el eje de la fresadora no llega hasta allá, porque la fresa tiene un diámetro mayor, por el tipo de fresadora que sea, qué otras cosas pueden ser. A veces también por querer ahorrar material, colocamos en el bloque, en nuestro disco, colocamos las coronas con un campo de trabajo muy pequeño. Y la fresa, como dice César, no alcanza a perforar las zonas bien. Entonces, a veces quizá con trabajos grandes o que tengan mucho detalle, es importantísimo tener un diámetro o un espacio de fresado más amplio para que la fresa logre entrar a ángulos mucho más complicados y nos ayude a tener un resultado muchísimo mejor de nuestro fresado. También por otro lado, la fresadora puede generar estas estrías, entonces pues nosotros tenemos que hacer un muy buen pulido de esta superficie. Mira Eh, cómo sale el otro lado. Pueden ver, hay una cantidad de errores que pues uno tiene que corregir antes de sintetizar. Que quizá viéndolas en el día a día, uno dice, no, pero yo no, mi fresadora no sale de esta manera. Tomen una foto macro y se van a dar cuenta de todos los detalles. ¿Sí? Porque quizá viendo la estructura a tamaño real, no se va a percibir esto. Miren. Por Y se ejemplo, supone que es el diseño que les mostramos ahorita. sí, y es la misma librería entre los dos centrales, es básicamente un diente copiado y pues vean que la fresadora de momento resulta siendo algo distinto. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer un desgaste manual. Hay varias maneras de hacerlo. Yo primero individualizo con un disco de diamante que esté nuevo, que no se haya usado para ninguna otra cosa, que tenga un buen desgaste, que por donde pase corte de inmediato y no tenga que hacer un esfuerzo. Posterior a esto, cojo eh, una espátula y un gancho que tengo hecho en circonia. Entonces tengo la espátula. Ahí ven, ahí está la espátula supremamente delgada, con esta yo corto, individualizo y este ganchito, este garfio, con él también empiezo a decarbar allá en esas zonas de individualización. ¿Qué me aseguro yo con esto? Primero, el disco es difícil de manejar porque pues te va a permitir hasta cierto punto porque te encuentras con la encía, ¿cierto? Entonces ya hasta ahí fue el disco. Y por otro lado, el diamante obviamente empieza a quedarse en la superficie, él va perdiendo desgaste el disco y esas partículas están dentro de la estructura. Entonces con estos otros instrumentos yo quito esa superficie que pasé por disco, elimino los excesos que puedan haber y termino de mejorar la individualización. Por otro lado, cojo un caucho por aquí no lo tengo, cojo un caucho que sea para circonia y mejoro la superficie. Entonces ahí se dan cuenta que ya no se notan estas líneas que tenía ahorita tan fuertes, ya se asemejan más al otro. Ajá. La suavicé la superficie, ya no hay tanta irregularidad. Cuando hago con el garfio en esta zona, empiezo a despicar la encía inevitablemente por la presión que hago. Sí, esto es cuestión de práctica, de tacto, entonces necesito muchos años más para que esto no me pase. Sin embargo, no es un inconveniente porque yo voy a montar encima una encía que es 3D y esto no se va a notar para nada, que sí me importa que esté muy bien individualizado la estructura. Miren ya cómo queda el resultado de la estructura, miren la individualización que logra sobre todo a nivel como de la papila, ¿sí? Que es muy difícil de lograr y eso hace que mi trabajo, cuando termine, ahorita que se van a dar cuenta del trabajo de César, cómo se ve, cómo es capaz de que una estructura que es una prótesis fija, con encilla y de todo, se logra ver individual, que para mí es el desafío más grande que hay.
que parezca una pieza individual. Ahora, ¿Sí? ahora yo por Palatino sacrifico bastante la forma, no tomé una foto de eso para explicárselos, pero yo sacrifico la forma en el sentido de que no individualizo casi. Yo por Palatino dejo en lo posible Liso. medio insinuada la forma de las individualizaciones, pero gano resistencia en el grosor del conector entre cada diente para poder hacer esta individualización vestibular. Aquí pues ya lo tenemos interesado, entonces vemos que estos detalles que les decía ya son muy mínimos, ya no se notan, ni lo que Cristian decía ahorita, esto es una foto macro y ustedes ahí perciben un montón de cosas que a simple vista no se pueden percibir tan fácil. Y también piensen que esto, cuando está en estado verde, está un 20-25% más grande. Entonces vemos muchísimo más el detalle de los problemas o las falencias que evidenciamos, pero que ya después de sintetizado a un tamaño real, se reduce esa cantidad de marcas, esa cantidad de señales que nos quedaron del proceso detallado en verde. ¿Listo? Ahí está, miren la superficie cómo se ve bastante bien, cómo se ve la transición en una parte más opaca y una parte más translúcida, ¿sí? Pero que nunca se ve ese efecto de bandera del que hablábamos ahorita, que no se ve esa transición agresiva, sino se ve un degradé bastante continuo que me favorece a la hora de terminar mis trabajos. Aquí vamos a entrar en el tema de maquillaje. Él es el Master Kang, trabajó con IDIT para crear los tintes Biomic. Estos tintes facilitan muchísimo la tarea porque tienen los tonos que necesitamos. Puedes además mezclarlos, te dan tintes 2D, te dan tintes 3D y es una manera fácil, rápida de pues, sacar un trabajo adelante sin tener que estratificar y hacer un montón de cosas que toman mucho tiempo. Tiene dos tipos de kit para lo que son dientes. Entonces, este es el básico, viene con los 4 tonos de matiz, de la guía en matices, que es A, B, C y D. Tiene un blanco y un azul. Con esto ustedes pues pueden hacer un montón de cosas con este solo kit. Y tiene el 3DT, que es el que les genera un volumen y es un translúcido. Es como cuando ustedes ponen una capita de esmalte muy delgada cuando están estratificando. El Glaze F es fluo. Entonces, el fluo lo ponemos solamente en los dientes, no en la encía. Acá tenemos el kit ya completo. Viene con una tabla en cerámica o es en Es circonia. circonia. En circonia esta tabla y viene ya con las muestras de los tonos, que pues esto me parece una genialidad. Tenemos el líquido 1 y el líquido 2. El líquido 1 se piensa que es para los tintes 2D y el líquido 2 para los tintes 3D, pero podemos cambiar esta manera de usarlo y es entender que el 1 diluye y el 2 lo vuelve más pastoso, lo vuelve más una pasta el tinte. Entonces, bajo la necesidad que tengan en ese momento, ustedes usan un líquido o usan el otro. Bueno, espérate un momento, pues viene obviamente muchos más tonos, vienen los que mencioné anteriormente. De aquí me parece chévere que vienen dos blancos, un blanco que es como un vainilla y el otro es un blanco blanco para fluorosis. El que dice black no es negro, es como un grisáceo y últimamente lo estoy usando bastante, me gusta mucho, bajo el valor también con este tinte mezclado con otras cosas, pero funciona muy bien. Entonces, IDIT organiza, les simplifica todo. Cuando les venden el kit, les entregan un manual con las opciones que tienen, con las mezclas que pueden hacer, con dónde ponen cada tinte. Entonces, aquí encontramos cuáles son los que están diseñados para cervical. Ahora, están diseñados para eso, pero ustedes los pueden usar en donde quieran, ¿no? Cuáles son para el cuerpo, que les van a generar el matiz. La zona de los mamelones lo pueden usar entre Orange 1, Orange 2, Yellow. Hay mezclas que se pueden hacer también que facilitan mucho más esa característica para que sea más suave y no sea tan fuerte, tan notoria. Y tintes de bajar valor, tintes de fríos. Tiene 4 opciones también para esto. Aquí tenemos una imagen de una opción que nos da Edit para posicionar los tintes.
bajo la misma premisa que venimos trabajando toda la vida, que sabemos dónde va el café, sabemos dónde va la saturación, sabemos cuáles son las zonas de reflexión de luz, cuáles son las de absorción de luz. Entonces, pues, esta imagen nos muestra lo mismo, básicamente mamelones, crack lines, zonas de absorción de luz y las zonas saturadas. Esta imagen la tomé para mostrar la calidad del producto que estamos usando. Hay varios tintes del mercado que se ven como el lateral. Cuando ustedes lo están posicionando, tiene esta cantidad de grumos y ustedes peinan y peinan y peinan y siguen así esos grumos. Vean la sutileza que tiene IDIT y además lo mucho que pigmenta y la transición que de una vez genera como si fuera parte. Vean el azul. Yo lo puse sin peinarlo, sin moverlo, sino apenas así, de una tan a los dos lados, sin ubicarlo realmente como debe ser, y ya genera una transición que pareciera ser parte de la circonia y no que fuera un tinte. En esta imagen que sigue ya los peiné, ya cogí, los corrí, los suavicé. Entonces vean que por más de que yo le intenté suavizar a esta otra marca, nada que hacer, ¿no? Esa cantidad de puntos no se iban y es porque no es de un grano fino. Todo su composición es de partículas muy grandes, entonces no fluye sobre la superficie, no se eliminan, es súper complejo. Esto no significa que todas las demás marcas sean así, ¿no? Pero se encuentran en el mercado y pues deben identificarlas cuáles son. El punto es, IDIT tiene este producto que no tiene este inconveniente. Nosotros podríamos construir un diente básicamente con rojo, amarillo y azul, ¿cierto? Que ustedes saben que está básicamente hacia el naranja, a veces son un poco más amarillos, a veces un poquito más rojizos, pero siempre es como hacia el naranja. Y en incisal pues tenemos un azul casi siempre que es generado por la opalescencia. A medida que pasa el tiempo, me voy más hacia buscar el violeta o un violeta grisáceo en el tercio incisal intensificar en azul solamente los ángulos o un poquito de pronto en la división de los mamelones, de los lóbulos. Ahí pongo un poquito de azul, del resto bajo el valor del tercio incisal con un violeta que tiende a ser hacia un grisáceo. El tema con este complementario es que si ustedes mezclan los tres colores primarios van a generar un gris. Entonces, si ustedes están maquillando y no respetan la posición de cada tinte, sino empiezan a poner y a poner y como que se les van mezclando, le están bajando el valor al maquillaje que están haciendo. Entonces es importante que donde ponen el azul, está el azul y no le van a poner ahí el naranja porque son los complementarios, el naranja y el azul, y eso les genera un gris. Ahora, si ustedes lo ven como ventaja, tienen un diente que les quedó un poco amarillo y de alta luminosidad, ustedes pueden bajar el valor de ese diente con el complementario. Que si el diente tiende a ser un poco hacia el amarillo, ustedes le ponen un violeta y van a neutralizar el amarillo un poco y van a bajar el valor de la restauración porque están jugando con el complementario. Si el diente tiende a ser un naranja, le ponen un azul, bajan el valor y neutralizan un poco ese naranja. Cuando uso colores 2M1, 3M1, que son, tienden a ser como grisáceos, pero no tienen saturación, uso mucho colores complementarios para poder bajar el valor bien. Este es el kit de Biomic para las encías. Este sí viene uno solamente, tiene 4 3D, 2 2D, el Glaze Value y el Glaze T, que anteriormente era N, pero ya hay una actualización y es el Glaze 3DT. Estos son los tonos que vienen, entonces es muy sencillo de usar porque el 1 siendo el más claro, el 5 siendo el más oscuro, van así en ese orden de saturación. Ahora, si ustedes los observan, es como el mismo tono, pero saturado o desaturado. Entonces ustedes pueden jugar con estos tonos mezclando con los colores de diente, si le quieren volver un violeta, si le quieren volver una encía que sea un poco hacia el naranja. Le ponen ese poco que necesita y hacen la mezcla, hacen la prueba. Esto solamente es prueba y error para que ustedes vayan llegando al resultado que quieren.
Dilo de los tintes nuevos. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Eso en la medida que ustedes tengan que igualar una encía, ¿no? Si ustedes van a hacer un caso completo, con el kit básico, sin ningún problema lo logran. Ahorita en la IDE se van a lanzar 3 tonos más, 4, Sí, 3 tonos. 3 tonos más que me parecieron fenomenales también. Son muy, muy buenos y les da la versatilidad que les digo que en este momento ustedes lograrían es mezclando. También les dieron otras 3 opciones ya con más matiz, que pues les va a dar más opciones en ansiedad. Devuélvete un segundo. El 3DB es de value, es de un valor alto, entonces es el que se usa en los ángulos transicionales para elevar el valor. Yo solamente lo uso ahí. Y el 3DT lo uso para todo lo demás, tanto en CIA como en diente. Estos dos no son fluorescentes, entonces cualquiera lo pueden usar en la encía. Esto fue una prueba que yo hice porque las cerámicas, a medida que ustedes las cocinan, ven que van cambiando de color, van perdiendo propiedades, se vitrifican. En esta prueba que hice, usé el mismo tinte y lo cociné 7 veces. Entonces, primero cociné luego cociné luego luego este. Entonces, cuando yo llegué a este ya tenía la cocción de todos los anteriores. Este ya tenía 7 cocciones y si ustedes se dan cuenta, el tono es el mismo. La propiedad es la misma, el brillo es el mismo, no se está sobrecocinando. Y el que está en el centro es como se ve el tinte en crudo, entonces no esperen que lo que ustedes están poniendo así se vea cuando vaya a salir exactamente, no va a pasar. Obviamente él pasa eh, de un estado cremoso, pasa a ser un vidrio, entonces pues las propiedades ópticas cambian, el índice de refracción de luz cambia, entonces pues es inevitable que esto suceda. Y lo hice con todos los demás tintes y todos tuvieron la misma propiedad, no cambiaron de color. Esto les garantiza a ustedes que ustedes pueden hacer un montón de cocciones y no van a tener ningún inconveniente. Esta es la tabla de cocción que IDIT nos entrega. El maestro Khan cocina la primera 750, me pareció chévere también, me pareció muy buena, además que es el que creó básicamente el kit, entonces pues con todo el fundamento él lo hace. Lo pueden hacer y en el caso, digamos, Ricardo Schaffer lo empieza a manejar desde 720, lo lleva hasta 690, manejando la temperatura y manejando el ascenso, queda muy bien cocinado y el grosor de la capa. Si ustedes ponen una capa de glaze delgada y fluida, a 700 grados, a 730 grados, pues no esperen que vaya a coger el brillo deseado. Este kit es pensado como masas pastosas y no como stains comunes, entonces ustedes las pueden poner en un mayor volumen y no se van a ver manchadas como les mostré en la anterior diapositiva. El clay lo pueden poner bastante gruesito y les va a generar un muy buen brillo. Devuélvete un segundo que creo que me escapa algo aquí. Chan, chan. Es importante el presecado. Como son tan pastosas, necesitan un presecado de 8, de 10 minutos, no el típico que hacemos de 4 o de 6 minutos con los stains convencionales. Estos necesitan buen presecado. El ascenso depende de la circonia, no depende de los tintes, no depende de la cerámica de recubrimiento, siempre depende del material base. Entonces, aquí hablamos de 55, 40, 30, como lo hablamos anteriormente. Listo, aquí quiero mostrarles que la textura, cuando ustedes están glaseando, esto es lo que sucede con la textura normalmente. Es muy difícil peinar el glaze y que quede con la textura que ustedes con motor lograron o con el pincel quisieron lograr. El glaze siempre va a generar una capa de grosor y más en este caso que son pastosos, entonces ustedes ven que la superficie no se ve muy bien. Ahora acá lo que yo hago es pulo toda la superficie con diamantes sin ningún problema, como si fuera una cerámica, y la llevo al horno sin ponerle glaze. O sea, primero le puse un glaze 3D para dar volumen, lo meto al horno, pulo ese glaze, lo limpio muy bien y lo meto al horno sin ponerle nada más, porque ya la capa está, entonces va a tomar el brillo. Y si ustedes no le ponen nada más, tal cual lo que ustedes hicieron con la fresa es lo que va a salir del horno. Si ustedes se dan cuenta en esta zona, no pulí y vean cómo se ve despeinada la superficie. Acá esta fue la primera que hice con Biomic y pues
uno de los tips es poner gris o negro, black, en la individualización para generar profundidad. En este, pues me quedó muy marcado, era el primero que hacía, los dos me quedaron muy marcados, y ahorita van a ver otro que dice que ya no quedó tan marcado. Aquí pueden ver que este mamelón está muy fuerte, deben romperlo más. ¿Cómo lo rompen? Tocando, como punteando, punteando, punteando con el pincel varias veces e intentando jalarlo hacia los lados, pero punteando. Entonces eso rompe el tinte y no permite que esté tan saturado en el lugar donde lo pusieron. Acostumbro a hacer crack lines desde el curso de Ricardo Schaffer. La verdad es que noté la diferencia, y los dientes naturales, creería yo que todos tienen crack lines por más que sean muy imperceptibles. Entonces es importante. La ansiedad también, si se dan cuenta, está un poco irregular. En este momento pues no tenía tan buen manejo de la pasta. Es un concepto totalmente distinto, entonces es mucha práctica, muchas horas de probar y cocinar para entender cuál es el movimiento que deben hacer con el pincel para que no suceda esto. En este caso no le puse una capa de textura a la encía, entonces pueden ver que se ve un brillo eh, como liso, como que no se nota tanto la estructura del color que hay internamente. Los dientes están bien, los dientes tienen un buen pulido, tienen unos buenos tonos, bajamos el valor de tercio incisal, logramos translucidez, logramos saturación en cervical. La individualización, miren que ya el tinte no se me fue, me quedó justo en la línea y no se me fue hacia los lados un poco como pasó en esta. Ya está muy bien definido el black que puse allá. También se le puede poner un brown, un café, y funciona supremamente bien. Esta, pues a medida de que va evolucionando, en esta me pasó lo mismo, el negro quedó un poco marcado, y además cuando individualicé con disco, mm, cuando ustedes están en el estado verde de la circonia, es difícil percibir un poco la profundidad y como la ubicación del corte que están haciendo. Entonces se me fue un poco hacia un lado y yo empecé a hacerle el decarbado con el garfio, con la espátula, y se me fue hacia un lado. Entonces pues son como errores a tener en cuenta. Ahora la textura de este pueden darse cuenta que es muchísimo mejor, que se nota el pulido. Incluso intenté hacer algo de líneas de crecimiento, pero pues no hice 5 por milímetro, es muy difícil. Y por otro lado me quedaron muy marcadas. Es importante que sepan que estas líneas van en zonas especialmente cóncavas, porque el labio va suavizando la superficie del diente. Entonces, las zonas que tienen volumen son lisas, y lo demás sí tiene muy marcado las líneas de crecimiento. Este fue el trabajo que se hizo en IDIT con el maestro Kang. Él usó una técnica totalmente distinta en la encía, y es que con un tono, usándolo en distintos grosores, logró matices, saturación en la encía, como lo pueden ver en esta zona que está más saturado. Aquí pueden ver que está más saturado y es el mismo tinte. Luego intensificamos con uno de los tintes nuevos y generamos las venas, que es un tinte rojo sangre, está súper bien también. Y la encía llega a un punto en el que empieza a tornarse un poco violeta, un poco morada. Entonces pues también esto lo pueden lograr mezclando un rojo con un azul. Obviamente dependiendo de la marca van viendo a qué saturación lo hacen, a qué proporción. En cervical, en incisal, dense cuenta que ya tienden a ser como un poco grises, no tan azules, y es una mezcla del Mauve con el orange, perdón, del Mauve con el black, y esto pues genera que sea más hacia una translucidez que hacia un azul pintado. Este fue el caso que diseñamos y fresamos para el webinar. Vean cómo pues todo va mejorando a medida de que hago y hago y hago estructuras. Ya el diente pues se ve con muchos tonos. eh, le hice bastante blanco simulando fluorescencia, al igual que son muy sutiles. Eh, y en la encía usé dos tonos en primera instancia, que fueron el 5 y el red, y encima le puse el 4 en la parte, en esta zona de aquí, que es la que está encima de la raíz, y en la zona interradicular
y en la encía libre usé un 1 y encima además le puse un 3DT luego en toda la superficie, entonces te genera profundidad y te da algo más de vitalidad. Me falta seguir mejorando la textura porque si pueden ver es un poco poroso ahora, esto es en macro, esto lo ven en macro supremamente marcado, pero pues ustedes lo ven en persona y no se percibe tan así. Ustedes lo pueden tocar y es liso y es higiénico, pero pues todavía hay pues muchas cosas por mejorar. En este usé un tinte C además porque siempre usamos el A, el B. En este usé un C buscando un 3M1, buscando un tono de estos que tienden a ser grisáceos y no tan saturados y pues me gustó bastante el resultado. Y aquí, bueno, aquí pueden ver la textura que generé con el pulido. Es un cambio gigante a hacerlo solamente con el pincel y el glaze, como salió el glaze hinchado. Es un muy buen tip que es pulir el glaze después de cocinarlo y meterlo nuevamente al horno. Y bueno, creo que eso es todo lo que teníamos para mostrarles. Si ustedes ven, creo que no son trabajos imposibles de hacer en su día a día, son trabajos que no se salen de lo que nos piden seguramente nuestros clientes. Claro, evidentemente cuando queremos mostrarles un producto, intentamos llevarlo al límite, ¿sí? En cuanto a la cantidad de tintes, en cuanto a la cantidad de colores que usamos, la cantidad de masas o de cerámicas que usamos para mostrar lo que se puede hacer, pero que llevado a la parte más sencilla, es muy aplicable, ¿sí? Nosotros lo trabajamos sobre circonia y funciona muy bien. Yo también lo he utilizado sobre silicato y a mí me funciona bastante bien. Entonces, es un kit que te va a dar versatilidad para trabajar en materiales, que funciona supremamente bien, que es muy agradecido el costo-beneficio que genera, porque me ahorro un montón de tiempo que quizá me toca invertir a la hora de estratificar para obtener un resultado bastante bueno y que hoy con técnicas y mezclando el conocimiento digital y empapándolo o empatándolo con el proceso analógico que hemos venido haciendo durante muchos años, pues logramos tener esas restauraciones que siempre por las que hemos intentado seguir el camino, ¿sí? Entonces, recomendación o como consejo final, el digital es una herramienta, ¿sí? Pero sin duda, las manos del técnico hacen la diferencia. Sale de la fresadora y hay que intervenir. Entonces, síganse preparando, sigan aprendiendo, sigan explorando, sigan probando. Espero que haya sido para todos pues de provecho, que hayan aprendido algún tip por lo menos. Eh, Vamos a empezar a leer el chat si tienen algunas preguntas. Se supone que teníamos solamente 1 hora y cuarto, Tiago, nos disculparás, pero se extendió un poquito. Creo que intentamos ser lo más breves, pero también sin saltarnos cosas que consideramos que eran importantes. Entonces, a Sí. toda la gente, de verdad, muchas Hay gracias. información que por estar corriendo, pues obviamente se nos escapa. Estamos organizando con Tiago si podemos empezar a dar los cursos. Entonces, pues ahí ya profundizamos mucho más los temas, ya pueden ver cómo cada uno trabaja y hace su práctica diaria. Entonces, si hay preguntas, Tiago, que las intentaremos responder. Si no las sabemos, porque obviamente no nos sabemos todas las respuestas, intentaremos buscarlas, intentaremos responderlas lo más rápido que podamos. Acudiremos a amigos, a conocidos, a profesores que siempre nos brindan pues su conocimiento y su ayuda en este tema. Entonces, si hay preguntas para que por favor nos las hagas, intentamos responderlas. Acá hay una. ¿Hasta cuántas unidades debo utilizar el programa estándar para el circonio? ¿Y cómo debo modificarlo si se pasa la cantidad del programa estándar? ¿Hablas de la sinterización o hablas de De la la cocción cocción. de La maquillaje? sinterización de circuito. ¿De la sinterización? ¿Hasta cuántas Sí. unidades debo utilizar el programa estándar? Mira, por ejemplo, en el caso de IDIT, sus hornos viene diciéndote de 1 a 3 unidades este programa, de 4 a 6 unidades este programa, más de 6 unidades, que pueden ser 7 o las 14 unidades de un arco, hablando solamente de un arco, te da un programa completo. Entonces es importante que la circonia que tú usas tenga el manual que te va a decir los tiempos adecuados de sinterización. Como hablamos al comienzo, respetar esos tiempos porque hay mucho estudio detrás de eso. ¿Sí? Entonces, para mí lo más importante es entender el material que tú usas para poderlo emplear. Y Por acá sobre tiempo de webinar, yo podría quedarme acá más 2, 3 horas tranquilo.
No sé si Sí, hay alguna sí, más, otra pregunta más, algún aporte que nos quieran hacer adicional. Bueno, nosotros no, independientemente damos cursos, tanto Cristian como yo, personalizados, mientras salen oficialmente los cursos con IDIT. Si necesitan alguna guía, alguna cosa, nos pueden escribir pues, en nuestras redes y los vamos guiando. sí, ustedes pueden escribir acá en chat sus Instagram para que Sí, ellos puedan enviar mensajes si necesitan de algún curso o algo. Y preguntaron sobre la fluorescencia de las pastas de maquillaje. ¿Cómo es la fluorescencia de la pasta de maquillaje? ¿Ya hice alguna prueba sobre de fluorescencia, César? ¿Alguna cosa así? Sí, hay una ventaja gigante. Yo no creía mucho en este tema de la fluorescencia de los maquillajes, venía criticándolos, pero como estos tintes son pastosos y generan un volumen, y la técnica que usamos es primero una capa de glaze muy gruesa y sobre eso empezar a pintar como si estuvieras, sí, pintando sobre ya una capa fluida. Entonces, ese grosor que tiene el glaze sí te va a generar la fluorescencia. Y luego vuelves y le pones glaze, y luego vuelves y le pones glaze, y le pones entonces, sí genera una muy buena fluorescencia en ese caso. Yo tenía como la duda con los otros materiales, porque pues la capa era absurdamente delgada y yo decía, eso no genera nada de fluorescencia, pero acá la cosa pues es distinta, sí se ve Y, muchísimo. y es Ahora, eso es un importante tema, decir, dime, Teo. no, no, por continuar. Eh, Hay un tema importante ahí y es que la fluorescencia está pasando a segundo plano porque los sitios donde la usan, que son básicamente discotecas, la están cambiando por luz LED y ante la luz LED reaccionan solamente materiales que tengan polímeros, que vengan siendo como resinas, que vengan siendo ese tipo de materiales, reaccionan muy bien ante esa luz como fluorescencia, pero la cerámica, la circonia, el silicato, nada de esto está reaccionando ante esa luz. Entonces, ya depende de las casas comerciales, de los fabricantes que mejoren esta situación. Básicamente como un dato así aparte. Sí, yo estaba pensando sobre esto, que porque hay las lámparas de LED que son de tubo, la cerámica, la resina, las maquillajes, sí quedan bien, pero las nuevas lámparas de LED, las lámparas fluorescentes de tubo, pero las nuevas lámparas que son de LED, la maquillaje, la cerámica, la resina, no son fluorescentes sobre esos tipos de luz. Por tema de emisión de luz, por tema de propiedades de luz, son diferentes las lámparas de LED, las nuevas, y las lámparas de tubo, las antiguas. Es importante porque si hace un trabajo con Glaze F o con una cerámica que ya, un polvo de cerámica que ya es como fluorescente, o una resina compuesta que es fluorescente, arriba, enfrente a una luz de LED, no va a tener nada de fluorescencia, pero una luz de tubo sí. Y hay que, ahora creo que sí, es un tema para que las empresas sí mejore la tecnología de la fluorescencia de los materiales para que estos materiales se queden fluorescentes frente a una luz de LED también, y no solamente una luz de tubo. Sí, hay una pregunta y es, ¿qué opinan de usar Trilor para barras sobre PMMA? Yo no lo he hecho, yo no he usado Trilor, no lo conozco, no sé qué es. yo alguna vez usé Trilor, algunos años usé Trilor. Para mí es una buena alternativa, pero lo mismo que hablábamos anteriormente, a veces esa cantidad de interfaces puede generar conflictos. Si haces una barra primaria de Trilor y encima un PMMA, para mí siento que puede funcionar bien, por lo que hablábamos también, lo que yo les dije también, y es que buscando sacrificar menos esa pérdida de ligamento periodontal en los implantes, la estructura, en este caso el PMMA y el Trilor, reparten muy bien esa carga, lo cual hace que el implante sufra menos. Entonces, siempre para los implantes es una buena alternativa usar materiales con módulos elásticos un poquito más altos. Así que para mí puede ser una buena alternativa. Sí, Camille Ceballos pregunta que los colores oscuros tienen más pigmentos en su composición.
Por esto no quedan uniformes en las superficies. Es muy difícil utilizar el black. ¿Algún tip específico para aplicarlo y que quede uniforme? ¿Es práctica o si hay alguna técnica para aplicarlos? Dependiendo, pues, qué quiera hacer. Básicamente, si uno usa un black, yo es o para la profundidad en la individualización, como les mostré, o para bajar el valor del tercio incisal. No lo uso para bajar el valor de toda la corona, sino solo el tercio incisal, pero lo mezclo con el Mauve, que viene siendo como en el profundo que tiene claro, como las marcas, las demás marcas tienen también ese tono que es como un violeta muy suave. Lo mezclo un 50-50, que fue pues el resultado que les mostré, y bajo el valor sin problema y no queda para nada manchado con IDIT, no queda para nada manchado. Creo que alguien más. Bueno, mira, Dani Kawasaki nos terminó de complementar el tema de la luz. Dice, es la longitud de onda, por lo que ya no hay fluorescencia. Las lámparas LED están a 405 nanómetros y las lámparas de tubo viejas daban 365 nanómetros. Ahí está la respuesta. Sí, Eh, perfecto. no sé si hay alguna otra cuestión, alguna otra ¿Qué pregunta. puedo opinar de la galvanoplastia del titanio? Mejora la tensión superficial del fresado en el tiempo para evitar posibles corrosiones. Miren que, Manuel, mira que esa respuesta o ese tema yo nunca lo he contemplado, no conozco, para serte franco, pero voy a preguntar, voy a preguntar esto porque la verdad yo nunca lo había contemplado en mi trabajo. Entonces voy a preguntar, intentaré estar en contacto contigo para poder responderte esa pregunta porque me parece bastante interesante esto. Hay una pregunta acá, creo que no respondimos. César, en esta última parte de pulir el glaze, ¿es con discos de cauchos? O sea, como buscando un brillo mecánico o una fresa de diamante para marcar nuevamente las microtexturas. ¿Dónde está? ¿Puedes fijarla que no En el te... Ya, chat, sube el chat un poquito. hace el glaze y lo cocina cuando quiere la textura, si lo pule con gomas de caucho o con brasas de diamante. Después del glaze, que yo lo pulo y luego lo meto otra vez al Sí, horno, ok. Primero con diamante, elimino todas las zonas de brillo que pueda tener el diente, obviamente respetando la morfología con la que ya viene la librería. En lo posible respeto totalmente la morfología de la librería, entonces el volumen que le doy con el Glaze 3D es medido y mantengo esa morfología. Entonces, elimino el brillo de todo el diente, remarco la morfología, si de pronto en una parte dañé un poco una concavidad que pudiera ser de un lóbulo, la mejoro, diamante, y si le hago un pulido con cauchos. Entonces paso a un caucho rosado, que es de un grano, de un pulido fino, suave, y empiezo a pulir la superficie con el caucho. Las zonas de reflexión de luz. Y luego uso este tipo de cauchos que son twist. Hay uno azul, hay uno rosado, está este gris. Entonces, estos llegan a las zonas donde el disco normal no llega y hacen además uno con el disco puede estar haciendo como zonas planas. Con esto no sucede, con esto no te va a dañar para nada la morfología y la textura que estabas dando. Entonces, sí mejoró el pulido de la superficie en las zonas de reflexión de luz con cauchos. ¿a qué temperatura cocinas después del glaseado, es decir, la cocción posterior al glaze? Pues como todo, voy bajando la temperatura. Si la primera fue en 750, por ahí la tercera la hago a 720, aproximadamente 730, depende mucho de la capa que esté haciendo. Yo me volví eh, como canción con el tema de que cada vez que voy a cocinar reviso el programa y lo modifico. Yo ya no tengo como programas fijos, Establecido. sino cada vez dependiendo lo que hice, la cantidad de material que puse, las unidades que son, el tiempo, hay un montón de cosas que yo en el momento digo, modifico, ta, 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 ta. Entonces, está alrededor, ese glaze, por lo menos en esta estructura que les mostré, lo entré a 710 y quedó supremamente bien, la capa era delgada. Ok, maravilloso. Perfecto. Creo- Chicos, muchas gracias a todos. Creo que por ahora no hay preguntas. Como Gambay, Daniel Gambay. Gambey, Campey. como les dijo César anteriormente y se los dijo Tiago,
Si tienen alguna pregunta, ahí está en el chat quedó nuestros Instagram, nos pueden escribir, nos pueden preguntar, intentamos responder lo más rápido que podemos a medida del día a día. Entenderán que hay días un poquito más complicados que otros, entonces intentaremos responder, intentaremos seguir posteando información. Espero que se sigan conectando no solamente a nuestro webinar, esperemos que sí al de nosotros otra vez, pero sí a los demás webinars que estamos haciendo con ID, porque tenemos muchos compañeros. De hecho, aquí está Dani, está Ivy, que tienen más temas para compartirnos desde su experiencia, de más materiales, de más temas. Entonces, créanme que va a ser un compartir y un conocer para todos. Entonces, espero que sigan conectados todos con ID y con nuestros webinars. Entonces, muchas gracias por todo. A Tiago también por ser ahí el host del webinar. Espero que también te haya servido quizá un punto de vista técnico, tú que eres clínico, un punto de vista técnico que a veces lo desconocen un poquito, pero sé que tú ya estando en la compañía, pues conoces un montón de cosas, pero pues el día a día de nosotros es lo que les presentamos, así que espero que haya sido de provecho para todos y nuevamente muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, sí. Muchas gracias por este webinar, por esta clase muy rica. Y como César hablaste también sobre que es una clase que aprendemos mucho, pero muchas cosas tiene que practicar en día a día. Practica una vez, practica dos veces, tres, cuatro, así como todos los materiales que van a utilizar que son nuevos para aprender las técnicas, para aprender las mezclas, para intentar comprender o que necesitan de hacer para lograr un resultado que quieren. Entonces, con cursos presenciales, sí, que ni César hablaste, que hacer cursos presenciales es una cosa que es muy importante para odontología. Y así puedes mirar cómo ellos están haciendo en la mano, en vivo, y así intentar replicar y a veces mejorar o cambiar una práctica aquí, cambiar una cosa acá. Y así siempre buscando lograr un resultado siempre de alta excelencia. Entonces, esos tipos de webinars, de presentaciones online son muy ricas para crear informaciones como un todo, pero en el día a día hay que practicar, no hay que error hasta que empiece a lograr sus resultados que quiere y todo más. Entonces, vamos a continuar a hacer ese tipo de webinar, esos tipos de clases online y presentaciones hasta el final de año y siempre con temas diferentes, ¿sí? A veces con el mismo tema, pero con otro punto de vista y para que podamos dar más informaciones posibles para todos, de una forma democrática, de una forma gratuita, de una forma simple, ¿sí? Y después practicar, hacer cursos presenciales, probar los materiales y dale. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Como dije anteriormente, que podría quedarme acá más 2 horas tranquilamente escuchando, porque muchas informaciones muy ricas y trabajos muy chéveres. Entonces, muchas gracias mismo por este webinar que hicieron ahora. Y muchas gracias, Tiago, Gracias, por Tiago. todo. Estamos en contacto Sí. con todos. Muchas gracias a Sí, todos. un abrazo a todos que miraron hasta ahora y hay amigos acá mirando también. En chat. Entonces, muchas gracias. Espero poder verlos en breve Seguro, y en cualquier país que sea en China, que sea en Alemania o que sea en su propio país o acá en Brasil. seguro que Y sí. sí, sí. Entonces, muchas gracias a todos y tengan una buena noche, buen descanso y nos vemos. Chao, muchas Vale, chao, gracias. gracias a todos. Gracias, gracias.